Advertencia: esta historia de terror está basada en un hecho real. Personas sensibles, favor de no ver este video. Hoy, hace 13 años, desde la desaparición de la señora María Cortés. Cada que paso por la carretera y a lo lejos veo la casa, me viene a la mente todo lo sucedido. Y sobre todo, el año de su desaparición. Yo solo tenía 8 años y mi vecino, Adrián Cortés, tenía 6. En su casa comenzaron los problemas a causa del alcoholismo de su padre. Todo esto en base a las propias palabras de mi amigo Adrián. De solo recordarlo, me dan escalofríos. Un día, fue una mujer a mi casa para llevarme con él, porque él no quería hablar con nadie. Faltaba poco para cumplir 7 y estaba en un hospital en la sala de psicología. Cuando llegué, él levantó la cabeza y me saludó. Estaba dibujando. Tenía 6 meses sin verlo. Creo que a él le dio gusto verme y salimos al patio a jugar. Después de jugar un rato, le pregunté sin pensar por qué se había cambiado de casa, y él me dijo que sus padres ya no estaban, que se habían separado, que las personas de ahí le preguntaban muchas cosas de su papá y de su mamá. Yo solo le pregunté, ¿dónde están? Y fue ahí que comenzó todo. Sus palabras comenzaron a fluir y me contó el motivo que lo llevó a ese lugar. La historia que él me dijo fue la siguiente. Mis papás peleaban mucho, a veces se golpeaban. El día que fui a la tienda por leche fue el día en que mi papá peleó más feo. Ella quería separarse de él y llevarme con ella. Mi papá me mandó a la leche y yo me escondí en las escaleras, casi llorando, cuando mi papá comenzó a golpear a mi mamá con puño cerrado, diciéndole que nunca nos separaría. Ella lo abofeteó, los dos sangraban y no quise ver más. Me fui a la tienda con dolor de estómago y casi llorando. Regresé como a la media hora y no se escuchaba nada. No quería entrar a la casa, tenía mucho miedo, pero agarré fuerzas y entré. Mi papá estaba lavándose la cara, tenía manchas de sangre por todos lados y me dijo que mamá se había ido. Yo no dije nada. Esa misma noche, mi papá me llevó a un hotel. Estaba muy nervioso, tembloroso. A eso de las 2, sentí que se levantó de la cama y salió del cuarto. No supe a qué hora regresó. Al día siguiente, él me dijo que nuestra casa se había incendiado, que tendríamos que irnos a otro lugar. Él había recogido muchas de sus cosas y de mis cosas antes del incendio. Yo me puse muy alegre al ver que muchas de mis cosas estaban en la maleta. Después de eso nos fuimos. Pensé, por fin estaremos bien. En camino, pasamos por mi casa. Se veía toda quemada desde la carretera. Mi padre no se detuvo. Nos fuimos con mis abuelos 2 semanas, y de ahí mi papá rentó una casita en un pueblito, y todo estaba perfecto. Comencé a ir a la escuela, y mi papá trabajaba todo el día. Pasaron unos cuantos meses, y un día, después de la escuela, encontré a papá muy pensativo. Yo me senté en el sofá y me puse a ver las caricaturas. Él se me arrimó y me dijo, «Hijo, ¿por qué nunca preguntas por tu mamá? ¿No la extrañas?». Le dije riendo, «Papá, mamá siempre ha estado con nosotros. Solo tengo una curiosidad. ¿Por qué siempre está montada en tu espalda?». Mi papá se sentó en la mesa y me dijo que fuera a la tienda por leche. Al regresar, la casa estaba en llamas y había gente tratando de extinguirla con botes de agua. Fue el último día que vi a mis padres. A causa del alcoholismo de su padre. Todo esto en base a las propias palabras de mi amigo Adrián. De solo recordarlo, me dan escalofríos. Un día, fue una mujer a mi casa para llevarme con él, porque él no quería hablar con nadie. Faltaba poco para cumplir 7 y estaba en un hospital en la sala de psicología. Cuando llegué, él levantó la cabeza y me saludó. Estaba dibujando. Tenía 6 meses sin verlo. Creo que a él le dio gusto verme y salimos al patio a jugar. Después de jugar un rato, le pregunté sin pensar por qué se había cambiado de casa, y él me dijo que con puño cerrado, diciéndole que nunca nos separaría. Ella lo abofeteó, los dos sangraban y no quise ver más. Me fui a la tienda con dolor de estómago y casi llorando.
Regresé como a la media hora y no se escuchaba nada. No quería entrar a la casa, tenía mucho miedo, pero agarré fuerzas y entré. Mi papá estaba lavándose la cara, tenía manchas de sangre por todos lados y me dijo que mamá se había ido. Yo no dije nada. Esa misma noche, mi papá me llevó a un hotel. Estaba muy nervioso, tembloroso. A eso de las 2, sentí que se levantó de la cama y salió del cuarto. No supe a qué hora regresó. Advertencia: esta historia de terror está basada en un hecho real. Personas sensibles, favor de no ver este video. Hoy, hace 13 años, desde la desaparición de la señora María Cortés. Cada que paso por la carretera y a lo lejos veo la casa, me viene a la mente todo lo sucedido. Y sobre todo, el año de su desaparición. Yo solo tenía 8 años y mi vecino, Adrián Cortés, tenía 6. En su casa comenzaron los problemas. Al día siguiente, él me dijo que nuestra casa se había incendiado, que tendríamos que irnos a otro lugar. Él había recogido muchas de sus cosas y de mis cosas antes del incendio. Yo me puse muy alegre al ver que muchas de mis cosas estaban en la maleta. Después de eso nos fuimos. Pensé, por fin estaremos bien. En camino, pasamos por mi casa. Se veía toda quemada desde la carretera. Mi padre no se detuvo. Nos fuimos con mis abuelos 2 semanas, y de ahí mi papá rentó una casita en un pueblito, y todo estaba perfecto. Comencé a ir a la escuela, y mi papá trabajaba todo el día. Pasaron sus padres, ya no estaban, que se habían separado, que las personas de ahí le preguntaban muchas cosas de su papá y de su mamá. Yo solo le pregunté, ¿dónde están? Y fue ahí que comenzó todo. Sus palabras comenzaron a fluir, y me contó el motivo que lo llevó a ese lugar. La historia que él me dijo fue la siguiente. Mis papás peleaban mucho, a veces se golpeaban. El día que fui a la tienda por leche fue el día en que mi papá peleó más feo. Ella quería separarse de él y llevarme con ella. Mi papá me mandó a la leche y yo me escondí en las escaleras, casi llorando, cuando mi papá comenzó a golpear a mi mamá.